Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de lo que conocemos, acerca de los factores cerebrales relacionados con la respuesta de atracción. Y de hecho, una de las cosas que consideramos o que hemos considerado durante mucho tiempo al ser humano como un ser racional, de hecho, actualmente sabemos que es uno de los seres más emotivos. Esto es, no existe ninguna otra especie que tenga una variedad y una calidad de la expresión emotiva tan importante como el ser humano. Por supuesto, es este componente racional, pero el componente emotivo es verdaderamente impresionante. De hecho, una de estas emociones, que de hecho ha sido venerada, mitificada, odiada y referenciada a través de todos los tiempos, ha sido el amor, o también la respuesta de atracción, que de hecho tiene un componente muy biológico. Déjenme les platico que la respuesta o el amor, como lo conocemos actualmente, comenzó en formas muy primitivas. Esto es, comenzó con algo que llamábamos la respuesta de cortejo y la respuesta de apareamiento, que es generalizada en básicamente todas las especies y que nos remite a un tipo de competencia genética. Esto es, los individuos compitiendo genéticamente para tener una mejor descendencia. Principalmente los machos tienen una conducta mucho más exhibicionista y que exhibe, digamos, sus buenos genes a través de sus hermosas plumas, por ejemplo, o su gran musculatura, su tamaño, etcétera. De hecho, la competencia comienza desde la exhibición y posteriormente puede seguir incluso hasta confrontaciones, en donde el organismo que es más fuerte, más agresivo o que podría tener mucho mayor ventaja genética dependiendo del nicho, podría ser el ganador. La competencia no solo se limita, digamos, al periodo precopulatorio, sino incluso durante la cópula se da una competencia. Esto es, puede existir competencia durante la cópula, ¿no? Son compartidos, abiertos. Una de las características, por ejemplo, que tenemos en nuestras sociedades es que establecemos relaciones de tipo monogámicas y que de hecho son las que son muy favorecidas desde el punto de vista social. La monogamia, de hecho, es una estrategia reproductiva que actualmente en las sociedades humanas ha sido socializada, pero básicamente es una estrategia reproductiva que de hecho ni siquiera es muy abundante. Solo el 3% de las especies que conocemos, e incluso un poquito menos, 2%, son monógamas. Algunas de las especies monógamas que conocemos, por ejemplo, o que míticamente creíamos que eran monógamas, por ejemplo los cisnes, actualmente sabemos que también se divorcian, se separan, etc. Y el que quizás sea el rey de la monogamia, y básicamente porque una vez que escoge a su pareja no la vuelve a dejar, es el caballito de mar. O sea, el caballito de mar, en cuanto tiene chica, se queda con ella toda la vida y mueren juntos, de hecho. Durante mucho tiempo se pensó cómo es que esta respuesta o cómo es que estos organismos podrían mantener algún tipo de relación monogámica. Actualmente sabemos que tienen que ver con algunas hormonas que habíamos pensado que tenían un papel muy limitado en nuestra conducta. Por ejemplo, la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, es una hormona que actualmente sabemos que tiene receptores en el cerebro y que modifica también nuestra respuesta de apareamiento. En este sentido, por ejemplo, déjenme les presento al famosísimo ratón de la pradera y al famosísimo ratón de la montaña. Ustedes dirán, bueno, están igualitos. Sí, son igualitos. De hecho, si uno los ve en campo libre, no los podría diferenciar, salvo porque este vive en la montaña y este vive en la pradera, y también por sus costumbres. Esto es, este ratón es monógamo y este es polígamo. ¿Verdad? Si pasamos al ratón de la montaña a la pradera, de todas maneras sigue siendo polígamo, ¿sí? Y si lo llevamos solito a la montaña, muere de tristeza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, las diferencias no solo están en la conducta, sino también en la forma en cómo está organizado su cerebro. De hecho, en un estudio de Larry y Young,
se observó, por ejemplo, que los receptores, de que los ratoncitos monógamos tienen una enorme cantidad de receptores a vasopresina en un área frontal del cerebro, que me voy a referir posteriormente a ella, que se conoce como el núcleo accumbens. Y aquí, como ven un poquito más oscuro, es por el tipo de tinción que se utiliza para revelar a los receptores. Entonces hay una enorme cantidad de receptores a vasopresina en el cerebro del ratoncito monógamo, a diferencia del ratoncito polígamo, que de hecho tiene muy poquitos receptores a vasopresina. ¿Sí observan la diferencia? Ok, ustedes dirán, bueno, eso podría ser casual. Lo que se hizo fue que se metió un bloqueador de los receptores a vasopresina y se observó la conducta del ratoncito. Entonces, el ratoncito monógamo, cuando le bloqueamos los receptores a vasopresina, lo que ocurre es que se vuelve polígamo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ya con este mujeriego o ratoniego, no sé cómo se le diga, que ya no se puede hacer nada, así nació. Pues, de hecho, la belleza de este estudio es que con un vector viral, esto es un virus, se le vacía todo el contenido viral, se dejan todas las partes reproductivas del virus y se le insertó un receptor a vasopresina. De tal manera que el pobre virus, cada vez que creía que él se estaba dividiendo y reproduciendo, en realidad lo que hacía era generar un receptor a vasopresina. Y se le metió al cerebro al ratón. De tal manera que este ratoncito comenzó a producir receptores a vasopresina. ¿Y qué creen que pasó? Se volvió monógamo, ciertamente. ¿Qué tal, O sea, ya la vasopresina la venden en farmacias, en spray. No, no es cierto. De hecho, esta me encanta, amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo? Fernando Pessoa lo tenía muy claro, ¿no? La parte importante de decir te amo es que te amo, ¿no? En fin, cuando tenemos modelos para explicar nuestra conducta reproductiva y nuestra conducta de atracción, quizá un referente importante sea justamente aquellos primates que están más cercanos a nosotros en la escala evolutiva. Por ejemplo, los chimpancés o los gorilas, que son básicamente simios. Simios. Simios, primates. Bueno, sí, todos somos homínidos, pero primates. Los primates, a diferencia de los simios, tenemos la diferencia de que no tenemos cola. Entonces, por lo menos no se expresa. En algunos padecimientos sí existe un extraño padecimiento en donde se expresa esa cola recesiva. Esto es, hay niños que nacen con cola tal cual, así como changuito, igualito. Pero es rarísimo. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando tenemos la organización reproductiva en los gorilas, podemos observar cosas muy curiosas. Por ejemplo, tanto los gorilas machos como las gorilas hembras se organizan jerárquicamente. Esto es, el gorila más grande, el más gritón, el más agresivo, es normalmente el macho alfa y demuestra esa superioridad sapeando a todos los demás. Y todos los demás gorilas se van a organizar de acuerdo a esta jerarquía, el macho alfa, beta, teta, hasta llegar al macho omega, o lo que es lo mismo al que todo el mundo sapea, ¿no? Lo mismo las hembras. A diferencia de los machos, las hembras no se organizan a zapes, ¿sí? Sino en actitud. La hembra alfa muestra una actitud agresiva, pero no sapea a las demás. Basta con que la hembra dominante diga, te puedo sapear en cualquier momento, y la otra diga, sí, te creo, ¿no? Y eso basta para que se organicen de la hembra alfa a la hembra omega. Esto crea muchas diferencias con respecto a la conducta y a la organización dentro de la manada. Por ejemplo, el macho alfa es el dominante, el que elige en qué momento descansar, en qué momento caminar, en qué momento aparearse, y por supuesto él se aparea con todas las hembras, ¿sí? Los demás gorilas tienen prohibido aparearse, ¿sí? O bueno, eso creíamos. Tienen prohibido, por ejemplo, el macho beta tiene prohibido aparearse si y solo si no lo vea el macho alfa. Si no lo ve el alfa, a veces pues la hembra alfa o la beta le dice, bueno, así medio tristes o que necesitan apoyo, etcétera. Básicamente se acerca y puede obtener una buena respuesta. Sin embargo, los otros machos, por ejemplo el macho omega,
es básicamente muy difícil que se aparee. En cuanto tiene algún acercamiento con las hembras, estas hacen una gran alaraca, gritan, lo golpean y normalmente llaman al macho alfa que llegue y le pone unos apes, ¿no? Ser la hembra alfa también tiene sus ventajas. Esto es, todas las crías de la hembra alfa van a tener un alto estatus, de tal manera que si algo le pasa, también la manada le va a cuidar a los cachorros. También toda la manada está al pendiente de los cachorros de la hembra alfa. Si algún cachorro se va a morir, van a ser los de la omega, ¿no? Entonces, normalmente la conducta reproductiva de las hembras tiene que ver con la selección del macho. Todas ellas seleccionan ya sea al macho alfa o a veces al macho beta. Básicamente como una forma de favorecer genes fuertes. Por otra parte, ninguno de los machos hace distinción con ninguna de las hembras. Cualquiera es buena, ¿no? Sobre todo el alfa, ¿sí? No tiene ninguna distinción sobre el número de apareamientos con cualquiera de las hembras. ¿Esto qué ventajas biológicas da? Básicamente tenemos algunas ventajas que tienen que ver con la protección, el estatus, el forrajeo y la ventaja genética. En los seres humanos ocurre algo muy semejante. De hecho, cuando aparece la chica, ¿no?, observamos una respuesta de cortejo. De hecho, nosotros nos comportaríamos como gorilas si no viviéramos en una sociedad y en una cultura que nos limita el raptarnos a la chica y aparearnos con ella, ¿no? Por supuesto, esto se hacía hace 30,000 o 100,000 años, ¿no? Actualmente la sociedad ha normado nuestra conducta de tal manera que nuestras aproximaciones tienen que cumplir con factores sociales y culturales, ¿no? Pero todos estos están presentes también en los gorilas y adicionalmente los factores sociales relacionados al estatus, por ejemplo, han cambiado incluso la selección biológica, si no algunas cosas no serían posibles actualmente. Esto es, digamos, la ventaja biológica de aparearse con este señor, pues la verdad es muy limitada, ¿no? Bueno, quién sabe, o sea, habría que ver cómo se veía de joven, ¿no? Exacto, a eso voy. Ese es el factor del estatus. Esto es, el factor social tiene un peso muy importante e incluso más allá del factor biológico en la sociedad humana. Esto, de hecho, esto es solo posible porque tenemos un enorme desarrollo cognitivo que de hecho ha sido posible gracias al desarrollo cerebral. Voy a ahondar en eso. En ese sentido, por ejemplo, nosotros no somos el resultado de una sociedad acabada y terminada hace unos 10,000 años o hace unos 100,000 años cuando aparecieron los Homo sapiens. Esto es, nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo que, si bien nos acerca, digamos, a nuestro pariente más cercano desde el punto de vista genético, los chimpancés o incluso los bonobos, de los cuales sabemos que básicamente teníamos una rama común hace 6 millones de años. No es casual que compartamos con ellos el 98% de nuestros genes. Esto es, el 98% de nuestro código genético lo tienen los chimpancés, ¿no? Seríamos 98% animales o ellos serían casi 98% humanos, ¿no? Y básicamente esto, una de las cosas que ha determinado nuestro control sobre nuestras emociones ha sido este desarrollo cortical impresionante. Esto es, nuestro cerebro ha crecido. Pero eso no es sorprendente si lo ponemos en un ambiente en donde el cerebro no crece ociosamente. Esto es, el cerebro no crece nada más porque sí. De tal manera que uno tiene que pensar en qué condiciones ambientales y en qué condiciones de la evolución fueron necesarias para que el cerebro creciera. ¿Por qué creció? Esto es, pensamos que una serie de circunstancias ambientales presionaron de manera muy importante a estas especies para que el cerebro creciera. Y creció, digamos, de una manera en donde todos los componentes primitivos del cerebro, como aquellos que se llaman componentes reptilianos, que no es necesariamente así, en donde se controlan las respuestas autonómicas y automáticas del cerebro. Esto es, como la temperatura, como la respiración, ¿no?, como la respuesta hormonal, ¿sí?
respuestas reflejas, etcétera, todas se manejan a este nivel. Y aquí, en este nivel, gracias al crecimiento de la corteza cerebral, que de hecho tiene una máxima expresión en los mamíferos y por supuesto en los primates, se ha permitido un desarrollo de prácticamente todas las funciones que dependían de la corteza. Por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la atención, y algo que resultó muy importante es que las emociones tenían un componente de control muy pequeño en la corteza en los mamíferos. Los primates, gracias a ese desarrollo, tienen un mayor control de la conducta emotiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que teníamos un foco de control emotivo muy pequeño, que conforme la corteza cerebral creció, también aumentó ese foco de control. No sé si han visto, pero a su perro háganlo enojar y los va a morder, ¿no? Si ustedes se enojan, pueden optar por varias cosas. Pueden ahorcar al sujeto, por supuesto, eso es lo que haría un chimpancé, ¿no? Pueden voltearse y no pelarlo. Pueden huir, también eso es lo que haría un chimpancé, ¿no? O pueden decir, sí, cómo no, luego lo hago, jefe. Con mucho gusto, jefe, ¿no? Y luego le clavan un puñal en la espalda, ¿no? Esto es, existen muchas variedades conductuales de control que actualmente tenemos, que la mayoría de los mamíferos no tienen y que se dieron gracias a este extraordinario desarrollo cortical que de hecho hizo más complejas prácticamente todas las funciones humanas. De tal manera que mientras la mayoría de las especies pueden funcionar perfectamente desde el punto de vista reproductivo con una pequeña y limitada cantidad de cerebro, por ejemplo aquí, hasta el sistema límbico, los seres humanos de hecho, tenemos una enorme cantidad de corteza cerebral que de hecho hace muy compleja nuestra respuesta. Bueno, esto ya se los platiqué. Tácito decía, ama, haz y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enamoramos? O cuando tenemos a alguien que nos late, ¿sí? Una de las primeras respuestas que tenemos son de tipo automatizadas reflejas. Esto lo van a hacer aunque no lo quieran, ¿sí? Esto es, va a haber sudor en las manos, ¿sí? Va a haber un aumento en el latido cardíaco, la dilatación pupilar, pérdida de la voz, o sea, adelgaza la voz. Nunca han estado con el galán que les llega así de improviso y ustedes salen con su más sensual voz. ¡Hola, cómo estás! ¿No? Ansiedad y por supuesto poner cara de tonto. Bueno, no, esto se lo agregué yo. Las respuestas operacionales que podemos observar con respecto a la respuesta de enamoramiento, hay cambios de hábito, dependencia emocional, hay una necesidad de permanecer en contacto con la persona amada y hay un aumento en la empatía o la respuesta empática. Esta respuesta, yo me voy a hablar básicamente sobre la respuesta autónoma, la respuesta refleja, vegetativa, etcétera, que es controlada básicamente por el sistema límbico, particularmente por el hipotálamo. El hipotálamo va a estar regulando una serie de cambios vegetativos como el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Como el adelgazamiento de la voz, ¿no? Aumento en la presión arterial, liberación de hormonas, etcétera. Este ambiente vegetativo es importante para la respuesta. No hay que olvidar que es una preparación para, 1, en los machos confrontarse con otros machos, 2, en las hembras aparearse. Por supuesto, nosotros lo seguimos teniendo a pesar de que hemos pasado mucho tiempo de civilización. Bueno, no tanto. En términos evolutivos, 10.000 años no es mucho, ¿no? Que es más o menos el tiempo que tenemos, la primera ciudad que surge en el mundo, básicamente aparece hace unos 10.000 años y eso es muy importante desde el punto de vista evolutivo. Antes de eso era imposible que grandes congregaciones de seres humanos pudieran convivir juntos. Normalmente acababan dándose en la torre los machos alfa, ¿no? En fin. Esto se observa, una de las cosas que también se ha observado en esta respuesta de enamoramiento es algo que incluso ya se reportó desde hace mucho tiempo, desde 1954, Olds y Milner hacen unos estudios en donde le meten un pequeño electrodo a una rata en esta parte que les había comentado, frontal del cerebro, que en el núcleo accumbens, y lo ponen a competir entre dos palancas. Una palanca le da agua, y la ratita está bastante sedienta, y otra ratita le da un pequeño impulso eléctrico en este núcleo, el núcleo accumbens en el cerebro.
Una vez que la ratita descubre la palanca que le da la pequeña descarga eléctrica en el cerebro, se olvida del agua. Es más, se olvida de todo. Puede llegar a palanquear hasta 7000 veces por hora y puede, de hecho, dejar de pensar en agua, en comida, en pareja sexual, en lo que sea. Simplemente no puede dejar de palanquear y si la dejan moriría agotada palanqueando, ¿no? El núcleo accumbens es un pequeño núcleo dopaminérgico que se encuentra en la parte frontal del cerebro y que de hecho forma parte de un sistema que se conoce como el sistema mesocorticolímbico. Ya desde 1954, con esos experimentos de Olds y Milner, la estimulación mostraba que este núcleo podría ser muy importante en las respuestas de reforzamiento del cerebro. Actualmente sabemos que se activa básicamente con cualquier cosa que nos dé placer. Esto es, los reforzadores naturales, como por ejemplo la comida, el chocolate, ¿sí? Son estimulantes muy importantes de este núcleo, que cuando se estimula secreta dopamina. Básicamente cualquier cosa que estimule la liberación de dopamina en el núcleo accumbens nos va a dar placer, ¿sí? El chocolate, la persona amada, la cocaína, la heroína, la nicotina, el alcohol, la comida, todo lo que secrete dopamina en el accumbens va a provocar placer. Y entre más dopamina secrete, más placer, ¿no? Si no, pueden observar este estudio de Bartlett y Secchi del año 2000, en donde a una serie de chicas que juraban y perjuraban que estaban perdidamente enamoradas, ¿sí?, se les presentaba la foto de la persona amada y se les tomaba la foto. ¿Sí? Esta es una tomografía por emisión de positrones en donde vamos a ver cómo se prenden los receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens. Entonces, esta es la foto del cerebro de la chica cuando ve al chico amado. Se le ponen la fotografía, esperan a que pase el suspiro y toman la foto. Esta es la foto que le toman a la chica cuando le presentan alguna persona de su familia, su papá, su mamá. Por supuesto tienen que asegurarse primero que los quiera, ¿verdad? Después le ponen aquí a alguno de sus amigos y de este lado le ponen a cualquier persona del género humano, ¿sí? Como pueden ver, hay una enorme diferencia con respecto a la actividad del núcleo accumbens cuando aparece la persona amada, ¿sí? Cuando aparece la familia, pues bueno, sí los quiero, pero bueno, la persona amada, o sea, dejaría a mis padres por la persona amada, ¿no? O mis cuates, ¿no? Sí me caes bien, pero la persona amada, ¿no? ¿Sí? Y bueno, cualquier persona del género humano, pues sí nos causa simpatía y a veces nos pueden caer bien, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo les digo siempre a mis alumnas que cuando tengan algún galán que no las quiera dejar y que quiere ser algo más que su amigo, se pueden remitir muy bien a esta tomografía y decirle, mira, esto es lo que me provocas en el cerebro y esto es lo que yo necesito, ¿no? O sea, no puedes pasar de rango, punto, ¿no? En fin, actualmente sabemos que esta actividad en el núcleo accumbens no es lo único que ocurre. Cuando las personas tomamos una decisión desde el punto de vista emotivo o afectivo, existe también una dominancia hemisférica. Esto es, actualmente sabemos que el hemisferio derecho, ¿sí?, tiene una mayor actividad cuando tomamos una decisión desde el punto de vista afectivo o emotivo, ¿sí? Que no quiere decir que lo dividamos de manera tan arbitraria como decir que este es el cerebro afectivo o el cerebro emotivo. No. O sea, básicamente cuando la toma de decisiones requiere un análisis de la información afectiva o emotiva, este hemisferio derecho del cerebro se activa con mayor fuerza. Bueno, ya les había dicho que prácticamente esa respuesta se da básicamente incluso a las respuestas farmacológicas producidas por las drogas. Ama hasta que te duela y si te duele es buena señal, decía la Madre Teresa de Calcuta. Algunas de las cosas que hemos observado que puede influir de manera muy importante en la toma de decisiones para ver cómo se aparean algunas especies, es un modelo muy interesante, lo hemos aprendido en la rata. Las ratas, por ejemplo, como ustedes podrán ver, las ratas que nacen en una camada son prácticamente clones unas de otras, ¿no? De hecho, cuando en un experimento se puso a una rata hembra con 8 ratas macho, la rata hembra tenía que seleccionar a la rata macho.
Lo interesante es que ustedes verán que esa selección no se puede basar en factores como el color de los ojos, ¿no? O si era una rata que tenía una cola más rosada, ¿no? O sea, le gustaba el color del cabello blanco de la rata. O sea, claramente todas las ratas son igualitas. ¿Cómo es que la rata hembra selecciona a la rata macho? Una de las cosas que se observó es que una vez que seleccionaba la rata hembra a la rata macho, esta rata se separó y se puso en otra caja con otros machos. Y se volvió a meter a la rata hembra a seleccionar. Y curiosamente, después de 4 o 5 selecciones, la rata hembra seguía seleccionando a la misma rata macho. ¿Cómo le hacía? Una de las cosas que se encontró, por ejemplo, o que se sospechaba, es que esta selección se hacía a partir de la respuesta olfativa de la rata, encontrando algún factor que le indicara la viabilidad del apareamiento con la rata macho. En este caso, se analizó algunas proteínas del sistema inmune conocidas como el complejo mayor de histocompatibilidad o MHC, que de hecho una de las cosas que fue muy interesante es que todas las ratas macho que eran seleccionadas por las ratas hembras, su complejo mayor de histocompatibilidad era extraordinariamente diferente. De hecho, las ratas macho que tenían un complejo mayor de histocompatibilidad parecido al de la rata eran incluso rechazadas violentamente, ¿no? De tal manera que esa selección le proveía a la rata hembra o a la descendencia una ventaja genética con respecto al tipo de antígenos que podrían ser inofensivos para ella, ¿sí? De hecho, actualmente sabemos que las ratas tienen uno de los sistemas inmunes más poderosos de la naturaleza. Prácticamente nada les hace, ¿no? O sea, algo que es muy interesante es que las ratas tienen un órgano olfativo muy poderoso. Prácticamente una parte muy importante de su cerebro simplemente se dedica a olfatear. Entonces no es sorprendente que la rata seleccione a su pareja a través de los métodos olfativos, ¿no? O sea, muy natural. Pero los seres humanos, ¿cómo podríamos hacer eso si tenemos un bulbo olfatorio, de hecho muy pequeño en comparación a nuestro cerebro, y un órgano vómero-nasal pues bastante primitivo en comparación al de la rata, ¿sí? ¿Pasaría lo mismo? Lo que se hizo fue poner a una serie de chicos a sudar la playera. Esto es, se les dieron unas playeras de algodón. ¿Sí? No, ojalá, cabrón. Sí, esos hasta yo los veo sudar la playera, ¿no? Sí, no, está más para el ejemplo y para mantener su atención. ¿Sí? Ok. Entonces estos chicos que estaban sudando la playera, se les daban instrucciones muy precisas sobre lo que tenían que comer. Esto es, había alimentos que no podían comer, por supuesto no podían usar desodorantes, perfumes, etcétera, se tenían que bañar con jabones neutros, etcétera, tenían que dormir solos, todo lo que podría alterar su olor corporal fue eliminado. Y una vez que estuvieron con la playera, por lo menos 12 horas, la dejaban en una bolsa de plástico y se sellaba. Se le dio a un grupo de chicas, ¿sí?, aleatoriamente estas bolsas, y la instrucción era: seleccione la que más le guste. Punto. Las chicas abrían una pequeña rendija en las bolsas, la olían, y algunas incluso eran rechazadas violentamente, ¿no? Pero otras sí, como que no queriendo la cosa, bueno, pues esta no está mal, o sea, que se quede. También fueron marcadas indeleblemente, y algo que fue muy sorprendente es que las chicas siempre seleccionaban la misma playera, ¿sí? Esto es, había un olor que básicamente les llamaba la atención y que de hecho lo seleccionaban sistemáticamente, igualito que la rata. Y igualito que la rata, también se les hizo un comparativo del complejo mayor de compatibilidad con respecto a los chicos, y se encontró básicamente que seleccionaban las playeras igualito que las ratas. O lo que es lo mismo, nosotros también podemos seleccionar a partir de algún tipo de análisis muy básico desde el punto de vista olfativo por olores. No sé si alguna vez han estado en alguna fila y ya el cuate de adelante ya les cayó mal. O sea, no ha hecho nada, no ha dicho nada, no se ha movido y ya les cayó mal. O el cuate de al lado que dicen: me cae bien, se siente buena vibra aquí, ¿no? O sea, en realidad, de hecho, esta respuesta que se origina aquí en el órgano vomero-nasal
y que llega al bulbo olfatorio, de hecho, es una respuesta que no pasa por donde pasa la mayoría de las respuestas sensoriales del cerebro, que es por el tálamo. De hecho, las respuestas olfativas pasan directamente a la corteza entorrinal y de hecho nos pueden provocar una respuesta emotiva antes de que siquiera nos demos cuenta de que hemos olfateado algo. ¿Qué tal, Por supuesto, nosotros podemos provocar una enorme cantidad de olores, pero básicamente lo hacemos a partir de unas glándulas que tenemos en el cuerpo y que conocemos como glándulas apócrinas. Las glándulas apócrinas son muy diferentes a las glándulas écrinas. Las glándulas écrinas son estas con las que producimos sudor y que de hecho el sudor sale cada vez que tenemos calor y nos ayuda a refrigerarnos, ¿sí? Estas glándulas apócrinas no están relacionadas con la respuesta para reducir la temperatura, ¿sí? Si bien son glándulas sudoríparas, normalmente están en áreas del cuerpo que tienen vellosidad, ¿sí? Esto es, todas las áreas del cuerpo que tienen vellosidad van a tener estas glándulas, ¿sí? Y de hecho estas glándulas son las responsables de nuestro olor corporal, no las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas en una persona sana no deben oler, ¿sí? Bueno, si comió cebolla, bueno, uno va a oler a cebolla, y si se metió alcohol, bueno, uno va a excretar alcohol por todos lados, hasta por la saliva, ¿no? Entonces, estas glándulas de hecho producen un olor muy importante y lo van a tener todas las áreas que tienen vello y también las palmas de las manos. Esto es, normalmente cuando tenemos una respuesta emotiva, estas glándulas se activan, ¿no? También otra de las cosas que se ha observado es esta otra pequeña hormona que es conocida como la oxitocina y que de hecho durante mucho tiempo se pensó que su único papel o rol estaba relacionado con las contracciones uterinas y con la producción de leche. Es muy sorprendente porque es de hecho una hormona muy pequeñita, ¿sí? De apenas unos cuantos aminoácidos, ¿no? Que de hecho eso es muy interesante porque básicamente todas las proteínas o los péptidos que tienen menos aminoácidos son los que más producimos. Esto es, el código genético también es económico, en el sentido de que las proteínas más pequeñas son las que se leen más. En ese sentido, por ejemplo, les comentaba que se había observado relacionada con la producción de leche, y una de las cosas que se ha observado es que podría estar relacionado con este famoso vínculo automático y poderoso entre la madre y el hijo durante las primeras horas de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, se ha observado que la oxitocina aumenta los niveles cerebrales en las madres lactantes, o más bien las madres lactando, ¿sí? Y en los bebés lactantes. Esto es, en ambos aumentan los niveles de oxitocina de manera importantísima, ¿no? No solo eso, también aumentan en la pareja. Esto es, si la madre tiene niveles altos de oxitocina, también aumentan los niveles de su pareja, ¿sí? No solo eso, aumentan también los del bebé, y adicionalmente se ha observado que existe una importante respuesta afectiva asociada a la oxitocina. Hay un estudio que es muy interesante en donde se ha mostrado que cuando en un grupo de madres jóvenes que van a poner en adopción a sus bebés, hay un grupo que se le permite darle de comer al bebé. Hay otro grupo que se le permite darle de comer al bebé pero solo con biberón, y otro grupo que se le permite interactuar, y hay otro grupo que no se le permite interactuar. Todos ellos han decidido ceder a su hijo en adopción. Lo que es muy interesante es que solo las madres de los bebés que lactaron y las que dieron pecho, los niveles de oxitocina subieron en ambos, ¿sí? Tanto en el bebé como en la madre. Adicionalmente, eso ya se había descrito. Lo que es muy interesante es que el 75% de ellas cambió de opinión con respecto a la adopción. Esto es, mientras que los demás grupos permanecen estables en sus respuestas. ¿Sí se entiende? Inclusive aquellas que interactuaron con los bebés, el porcentaje de cambio de opinión fue de alrededor del 15%. Interesante, ¿no? De hecho, actualmente sabemos que
la respuesta cerebral asociada al amor romántico o al amor materno, ¿sí?, son exactamente las mismas áreas. Esto es, cuando comparamos la respuesta cerebral asociada a ver al amor de nuestra vida o al vástago, estos 6 son mujeres, claro está, la respuesta cerebral está básicamente limitada a ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, el núcleo caudado, el núcleo accumbens, la corteza cingulada, la ínsula. Algo que es muy importante no es las zonas en donde se da la respuesta, sino la intensidad de la respuesta. Esto es, prácticamente el amor maternal y el amor romántico comparten expresividad en casi las mismas zonas del cerebro. Lo que cambia es el nivel de actividad que tenemos en cada una de esas zonas, ¿no? De tal manera que el amor maternal, tengo que decirles que supera al amor romántico en niveles de actividad. Algo que es muy importante también, sí, a fuerzas. Ok, algo que también es importante es que tanto el amor romántico como el amor maternal suprimen la actividad de ciertas áreas. Esto es, no solo activan algunas áreas, también suprimen otras. Y las áreas que suprimen son muy interesantes. Suprimen, por ejemplo, la actividad de la amígdala. Esto es, la amígdala es un centro del sistema límbico que se había descrito como un centro relacionado con respuestas aversivas del cerebro. Esto es, si teníamos miedo, si teníamos ansiedad, si estábamos agresivos, se activa la amígdala. Algo que es muy interesante es que en la respuesta de amor baja la actividad de la amígdala. Hagan de cuenta como que ignoramos el riesgo, ¿no? O en su defecto, algunas áreas relacionadas con nuestra toma de decisiones desde el punto de vista complejo, como es la corteza frontal o la corteza parietal, también disminuyen su actividad. Entonces, básicamente, se nos quita el miedo y además somos temerarios. El equilibrio de lo imperfecto es lo que hace a este universo perfecto. Eso quién sabe quién lo dijo, pero algo que es muy importante, y ya es lo último que voy a tocar, es que las hormonas tienen un efecto muy importante en la organización cerebral. Esto es, actualmente sabemos que los cerebros de hombres y mujeres están organizados de manera diferente. Esta organización, de hecho, lleva a que las respuestas que observamos, o la resolución de problemas, o las estrategias que utilizamos para resolver problemas son diferentes, ¿sí? Podemos tener resultados que son muy semejantes con respecto a los niveles de eficacia, pero el camino para llegar ahí es distinto. De hecho, la misión es ir a GAP. En fin, una de las cosas que ocurre durante las primeras fases del desarrollo, alrededor de las 12 semanas, es que comienza a haber una diferenciación desde el punto de vista sexual, no solo del tipo fenotípico, esto es que parecemos hombres o mujeres, sino que esta respuesta, que está mediada por la secreción de hormonas sexuales, principalmente testosterona y estrógenos, lleva a que el cerebro se diferencie también. Esto es, los cerebros femeninos y masculinos tienen una diferente respuesta a hormonas. Esto es, normalmente los hombres, genotípicamente hablando, esto es XY, tienen una mayor cantidad de receptores a testosterona, mientras que las mujeres tienen una mayor cantidad a receptores de tipo estrogénicos. No solo eso, estos receptores son bombardeados durante esa fase del desarrollo por la testosterona, los estrógenos, y de hecho hacen que las neuronitas se organicen en diferente manera, y por supuesto esto podría impactar de manera muy importante en la función final. Algo que se ha observado después de la manipulación de estos sistemas, por ejemplo, es cuando cuando una hembra, durante estas etapas del desarrollo, hay que hablar que las ratitas nacen inmaduras. No sé si alguno de ustedes ha visto una rata recién nacida, es rosa, totalmente rosa, con los ojos cerrados, sin pelo, nace en un estado casi larvario. En ese estado uno puede inyectarle testosterona. Si uno le inyecta testosterona en esa época y deja que llegue a una edad adulta,
Cuando se le vuelve a inyectar testosterona en la edad adulta, comienza a presentar una conducta de macho. ¿Sí? Ustedes dirán, pues, si le inyectas testosterona, pues cualquiera, ¿no? O sea, pues no. Si nosotros le metemos placebo a la rata en esta etapa del desarrollo y le inyectamos testosterona cuando es adulta, no presenta una conducta masculinizante. ¿Se entiende? Esto es, el cambio relacionado a esta respuesta tiene que ver con la organización asociada a la inyección temprana de testosterona. Lo mismo ocurre con las ratas macho. Cuando nosotros castramos a una rata macho en esta etapa embrionaria y después, una vez que llega a la edad adulta, le inyectamos estrógeno, presenta lordosis. La lordosis es una conducta propia de las hembras de la rata, que de hecho es una conducta sexual que la prepara para la penetración del macho. Cuando tenemos, por supuesto, una rata intacta y le inyectamos estrógeno, pues le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? O sea, no pasa nada. Cuando tenemos este efecto de la testosterona sobre la hembra, notamos también cambios conductuales muy relacionados a las conductas de los machos. Por ejemplo, la conducta exploratoria de las ratas aumenta, o sea, de las hembras, como si fueran machos. ¿Saben de cuenta que se pone a jugar fútbol? Tal cual. O fútbol americano, todavía más violento, ¿no? Hay algunos trastornos que tienen que ver justamente con algunos trastornos congénitos, como es la hiperplasia suprarrenal congénita, que también se llama síndrome adrenogenital, que de hecho engloba varios trastornos de la glándula suprarrenal, que lleva normalmente a una alteración en la síntesis de cortisol y aldosterona, lo cual produce precursores androgénicos. Esto es, el colesterol, de hecho, produce aldosterona, pero de hecho muchas de estas hormonas, esto que ven aquí subrayado, son las enzimas que son encargadas de sintetizar estos precursores. Cuando alguna de estas enzimas falla, los precursores comienzan a acumularse y normalmente se sintetizan a través de otra vía, generalmente de tipo hormonal, produciendo normalmente testosterona. Esto produce una masculinización de las personas que padecen este síndrome, de tal manera que en las niñas pueden tener periodos menstruales anormales, voz gruesa, aparición temprana del vello, crecimiento excesivo del vello facial, incapacidad para menstruar, genitales de apariencia que pueden ser tanto femenina como masculina, como genitales ambiguos, ¿no? Y en los niños, voz gruesa, aparición temprana del vello, desarrollo precoz de las características masculinas, pene agrandado, testículos pequeños y músculos muy desarrollados. Básicamente esta es una chica que tiene este síndrome, o sea, tiene un aspecto bastante masculino y por supuesto su respuesta sexual también es masculina, o sea, le gustan las chicas, ¿no? De hecho, en algunos casos pueden existir fuertes descargas de testosterona asociados, digamos, a actividades físicas importantes, como por ejemplo esta es Ivona, ¿alguien sabe pronunciar esto? Buschbaum, saltadora de pértiga alemana, que de hecho mejor prefirió volverse André, ¿no? Básicamente. En estos casos, por ejemplo, las hormonas pueden masculinizar de manera muy importante no solo el aspecto físico, sino también la selección. Entonces, ya solo para terminar, porque creo que ya debo terminar, ¿verdad? Sí, perdón. Les comento algunas de las variables que se han evaluado en estos pacientes del síndrome adrenogenital. Por ejemplo, la actividad de estas chicas que prefieren jugar con niños, ¿no? A diferencia de sus de pacientes no afectados, o peleas, por ejemplo, o tareas que requieren una gran cantidad de energía. Los intereses en el matrimonio y en la maternidad, interés en el cuidado infantil
hay una gran diferencia con respecto a los pacientes no afectados. En el embarazo, por ejemplo, o en el cuidado materno, también hay una gran diferencia. En la expectativa para casarse, por ejemplo, también. Y en los juguetes, por ejemplo, también hay una gran diferencia, que se interesan principalmente en juguetes en los que no se interesan normalmente las niñas. Algo que es muy importante que sepan, por ejemplo, es que cuando ponemos a chimpancés, tal cual chimpancés, a jugar con muñecas o a jugar con móviles, etcétera, juguetes de armado, las hembras chimpancés prefieren jugar con las muñecas y los machos chimpancés prefieren jugar con los bloques, ¿no? O sea, también eso ocurre. En fin, ya no los voy a aburrir más. La idea es que todo esto puede pasar por un continuo. Esto es, la organización cerebral puede llevarnos a un continuo que al final nos lleva no solo a un tipo de fenotipo, esto es lo que se ve, sino un tipo de organización cerebral diferente que podría impactar de manera muy importante en nuestra preferencia sexual. Esto es, incluso en la heterosexualidad existe una mayor preferencia por rasgos más masculinos o femeninos, ¿sí?, de la pareja. Esto es, hay hombres que les gustan las chicas más masculinas y hay hombres que les gustan las chicas más femeninas, ¿no? Y actualmente se está estudiando si esto tiene que ver con alguna forma de esta organización cerebral temprana, en donde en algún momento hubo un mayor bombardeo que llevó incluso a que los rasgos más masculinos, ¿sí?, de un gusto femenino más masculino, se llegara, digamos, incluso a preferir básicamente a otro hombre, ¿no? Pero eso está estudiándose. Entonces, eso es lo que actualmente estamos viendo. Esta ya no me da tiempo y esta ya tampoco. Pero bueno, nada más para decirles que en el laboratorio hemos encontrado que estos son los chicos más atractivos que los hombres y las mujeres, parece que tenemos una forma de darnos cuenta de que alguien es atractivo de manera distinta, y eso es lo que estamos estudiando en el laboratorio, de tal manera que llevamos una gran decepción nosotros cuando pensamos que, por ejemplo, esto podría ser atractivo. Básicamente las chicas seleccionan quién sabe qué cosa, les parece fabuloso, o sea, no sé, es algo que habría que describir, pero sí se dan cuenta, sí, todo el mundo dice que Johnny Depp es Johnny Depp. En fin, pues les agradezco mucho. Gracias.